Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Señor Rubén, hoy hablábamos de algo, ¿no? Que te he llamado a justo para preguntarte una cosa y mira, qué improvisación que al final hoy has venido. Y es que hoy nos tienes que hablar de los Podcast Days. Days. Sí, señor. Sí, señor. Al final, improvisación en que me has liado. Coño, di las cosas claras, no sé eufemismos, cabrón. Me has liado de mala manera. Pues sí, ya los tenemos aquí cerquita, los Podcast Days. Yo no sé, bueno, sé que hay mucho podcaster oyente y aparte de vosotros, por supuesto. Pero bueno, para quien no lo sepa, los Podcast Days es el primer evento de podcasting profesional de España que celebramos aquí en Madrid, en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y ya no queda nada. O sea, los tenemos el 26 y 27 de octubre. Y estamos justo con el fragor de la batalla previo al evento. Lo divertido, ¿no? Con flecos, que mesas se me caen, que... Así que sí, estamos ahí. Vamos, ya llevamos... Este año además el evento ha crecido bastante. Llevamos como 2 años ya preparándolo. Y la verdad es que estamos bastante ilusionados porque tenemos un montón de patrocinadores muy top. De hecho, tenemos a prácticamente toda la industria, Spotify, Evox, Spreaker, Audible, incluso tenemos a YouTube también. Ostras. Que Mundo Skrull también, no se te olvide. Spotify, he dicho, bueno, Prisa, que es uno de nuestros principales patrocinadores. No me quiero dejar a ninguno, pero bueno, sí. Queréis ver más en la web, en podcastdays.es, ahí tenéis todos los ponentes, todas las charlas. Realmente es un evento de podcast que está enfocado un poco para la gente que quiere ir un paso más allá con su podcast y con su contenido. Y sobre todo lo que estamos intentando es crear un punto de encuentro, ¿no? Para que todos esos creadores de contenido, en los que por supuesto estéis incluidos vosotros, pues podáis tener sinergias con, oye, necesito un técnico de sonido, necesito voy a hacer una cuña y necesito una voz de una chica, un locutor, una locutora, un actor de doblaje, en fin. Pues al final es un punto de encuentro donde todos esos profesionales se pueden conocer, nos podemos poner cara. Y también algo muy importante es que vamos a ponerles en contacto con marcas, con plataformas de pues todas estas que estoy comentando, ¿no? Con Evox, con Spreaker, con Spotify, bueno, las principales, ¿no? Y lo que vamos a intentar es que, bueno, tenemos varias actividades enfocadas a este tipo de networking, ¿no? Y lo que vamos a intentar también es que, pues si tú, por ejemplo, tienes un proyecto que te gusta, que crees que lo va a petar y que merece la pena, que pues tenemos una acción que se llama PodTalent, donde tú puedes presentar tu podcast al señor de Storytel, por ejemplo, a la señora de Storytel o al responsable de la marca Storytel y si les mola, pues te lo compran, ¿no? O sea, vamos a tener un premio también al mejor podcast del año y luego también, por supuesto, por lo típico de los eventos, ¿no? Pues muchísimas mesas redondas, un montón de invitados. Más invitados de lujo. Talleres. Sí, tenemos a la florinata del podcasting, la verdad. También gente que viene de fuera, tenemos marcas incluso que vienen de fuera. Y bueno, Dani, tú estuviste en la última edición en la que hicimos en los Teatros Luchana. Los Teatros Luchana se nos quedaron pequeños y nos hemos tenido que ir a... Buena señal eso, buena señal. Ostras. Sí. De hecho, las previsiones es doblar prácticamente audiencia y todo. Entonces, y bueno, y ya hemos doblado prácticamente patrocinios. Entonces, bueno, la idea es un poco pues el poder estar allí disfrutando de todo esto y luego además algo que no hemos hecho hasta ahora y que ningún otro evento ha hecho hasta la fecha es crear un espacio donde las marcas de software y hardware puedan tener un espacio para mostrar su producto, ¿vale? Es un poco como una especie de, vamos a decir, mercadillo, entre comillas. Esa es la primera vez que lo hacéis. Sí, esto todavía en España no se había hecho.
por contextualizarlo un poco, nosotros empezamos en 2018, ¿vale? En 2018, el primer año del evento, no existía, bueno, Spotify todavía no tenía podcast, por supuesto no había aterrizado en España, Google Podcast tampoco existía, o sea, realmente era un territorio de iVoox solamente y Spreaker, ¿no? Que fueron nuestros principales apoyos en aquel momento, junto con Fundación Telefónica, que nos ha apoyado siempre, y en aquellos años, pues era solamente charlas, ¿no? Y es verdad que después de eso han surgido muchos eventos un poco a rebufo de lo que hemos ido haciendo nosotros. Y este año, pues el salto diferencial, por un lado, es esto que os estoy contando de hacer networking de verdad, ¿no? Es decir, de hecho, incluso tenemos una herramienta online, un meetup, que lo que hacemos es que desde semanas antes del evento tú ya puedes hacer networking con la gente. Si va a ir alguien que a ti te gusta y quieres tener un ratito para hablar con él, pues te metes en la plataforma, le pides cita, conciertas una cita con ellos y ese mismo día, o sea, el día del evento, pues ya quedas con él y te ves con esa persona directamente, ¿no? Y luego la última pata es esto que os decía de que haya un espacio para vender, ¿no? Pues vamos a tener a los chicos de CADE, por ejemplo, que son los que hacen estas esponjitas tan chulas, tan personalizadas, que son los que mejor lo hacen en España, o sea, no hay otros que lo hagan tan bien como ellos. Luego vamos a tener también a Audio-Técnica, que es la famosa marca de micros. Vamos a tener a Hindenburg, que son los del software de grabación. En fin, bueno, vamos a tener a distintos actores. Y la verdad es que, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Pues es nuestro niño pequeño, ¿no? Llevamos dándole la teta durante 2 años y tenemos ya muchísimas ganas. Va creciendo y sobre todo tenemos ya ganas que llegue el destete y que la gente vea todo lo que estamos preparando, ¿no? Porque la verdad es que estamos muy satisfechos. Tú pues eso, hablamos del 2018, hablamos de que has estado siempre muy dentro de los podcasts. De hecho, nosotros nos conocemos de eso, ¿no? De que Sí. en su día nos conoces por esa conexión. ¿Cómo has visto el cambio de estos últimos años en cuestión del crecimiento del podcast? Porque sabemos que nosotros mismos que éramos podcast al principio, al final hemos tomado la decisión de irnos a lo mejor a un formato audiovisual. ¿Cómo has visto el crecimiento de los podcasts? ¿Hay más podcasts? ¿Esto ha sido una problemática? ¿Twitch y YouTube ha quitado podcasts? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión en general de todo esto? Pues al final es evidente que es una industria que está en auge, ¿no? O sea, nosotros desde la propia perspectiva del evento te cuento que, lo decía antes, ¿no? En las primeras ediciones simplemente entre comillas, ¿no? Pero íbamos con 3 patrocinadores y ahora estamos hablando que tenemos cerca de 20. Ya no es solamente que hayan aterrizado nuevas plataformas en la industria, en el sector, sino que se está haciendo un tejido ya empresarial, porque aquí muchas marcas, empresas, pues están viendo que hay dinero, que hay una industria, que hay un interés, que es un interés creciente, que el podcast es un canal más que está funcionando tremendamente bien y que está funcionando igual o mejor que otros muchos, y además tiene el plus de que es bastante más económico que otro tipo de canales. Entonces, es un auge y es un aumento que no deja de crecer. Aquí en España, pues yo recuerdo en 2018 que es que a la gente le tenías que explicar cómo se escribe podcast, ¿no? Que la gente no sabía podcast. Gente con Y J ahí. Claro, y hemos pasado de eso a que todas las empresas ahora quieren tener su propio podcast, ¿no? O que incluso hay un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es que incluso las marcas, las empresas, que ojo, no tienen que ser ni multinacionales siquiera, o sea, pueden ser cualquier tipo de empresa, están creando sus podcasts como herramienta de activación de marca, de comunicación, de acercarse a su público. Y no entrando directamente en la venta directa de productos o servicios, sino más bien el acercándose, están utilizando el podcast para acercarse a su audiencia, ¿no? Para tener un espacio en común donde poder compartir, debatir. Lo veíamos hace poco, ¿no? Con Titania, ¿no? Creo que se llama, el podcast del Banco Santander,
que ha sacado con Podium Podcast, al final es un podcast que te está hablando, te está avisando mejor, ¿no? Mejor dicho, te está avisando de los peligros que tiene todo el tema de la tecnología, la suplantación de identidad, que no es algo que tenga que ver directamente con un banco, ¿no? O sea, está relacionado, por supuesto, ¿no? Pero no es cómprame este fondo de pensiones o trae tu dinero a mi banco, ¿sabes? Entonces, ahí se ve que hay un cambio Hipotécate, ¿no? Hipotécate, loco. Claro, que es un poco... Al principio es verdad que los contenidos que habían era en ese plan. Pues que tengo una tienda de, yo qué sé, de quesos y es compra de quesos, compra de queso, compra de queso, compra de quesos, ¿no? Y eso ha evolucionado. Yo uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, nosotros dedicándonos al tema del cómic, ¿cuánta tienda hay ahora mismo que tiene su propio podcast? Claro. Surgido a partir de decir, editoriales oye, también. e incluso editoriales. Hemos podido ver con Norma Editorial que también han realizado su podcast. O mira, me viene así a la cabeza. Tiene su propio podcast, una editorial que sabe Rubén que a mí me gusta mucho, como puede ser la editorial La Felguera. Claro. Sí, mira, tengo aquí mandanga de ellos, además. Mira, sí. Qué raro, qué raro. Si es que a mí esto no nos gusta, tío. Lo tengo aquí. ¡Qué bonito! Retractilado y todo, lo estoy reservando, me estoy reservando. Agente Provocador, una de las mejores revistas que he leído yo en la vida. Es increíble el contenido que tienen, la calidad gráfica, la calidad del papel, o sea, es crema, o sea, es una pasada. Yo tengo el especial tengo todas. Tengo las de también lo del Jack el Destripador en España, tengo también el de Sí, yo por ahí los tengo todos. El especial Cementerios. También está muy guay. Está muy curra. Esa es la hostia, que tiene un mapa desplegable de 2 metros. Yo no sé cuánto mide ese mapa. Sí. Y tienes ahí un montón y bueno, ya no solamente los cementerios, tienen también. Hay otro que es el de el Jack el Destripador español, que tiene donde ha habido asesinatos y bueno, es una pasada. Y todo el tema que hubo con lo de la peste y cómo se usaba Jack el Destripador para que la gente se quedara en casa y no se contagiaran. Es gracioso, muy curioso y que nos demuestra también una parte de la historia, que es la que a mí me gusta, la intrahistoria, ¿no? Lo que no nos cuentan en los libros. Sí, eso es. Y el podcast que ha sacado, La Felguera, está muy guay. O sea, yo la verdad que me escucha solamente 2 y la verdad es que me ha gustado porque el contenido es interesante. Y al final, pues oye, si tú tienes ya un poco tu clientela, ¿no? La gente que está un poco enganchada a estas publicaciones y encima tienes el podcast como un canal para llegar a un contenido adicional, joder, pues al final eso fideliza mogollón y la gente se termina enganchando. O sea que al final es... muchas veces me preguntan, y bueno, ¿y cuándo va a acabar el boom de los podcasts? Si es que no es que tenga que acabar, sino que es que esto estamos en un momento perfecto de ebullición en el que todo se está fraguando, se está creando una industria. Entonces, hasta que esto pueda tener un techo o un tope, pues tiene que pasar por lo que pasa en un montón de sectores. Pues de primeras aparecen un montón de actores, un montón de marcas, de servicios, porque ahora están surgiendo empresas de todo tipo. Desde gente que te alquila el estudio, desde empresas que te hacen un poco el soporte técnico del podcast, empresas que te llevan todo el tema de redes sociales del podcast, mogollón de guionistas, mogollón de productores musicales que se están reconduciendo un poco sus carreras profesionales a través del podcast. Es decir, hay un montón de profesiones que se están viendo incluso, bueno, por supuesto, los periodistas, ¿no? Cuantísimos periodistas estamos viendo que están abandonando la radio y la televisión y están haciendo contenidos en podcast porque es un formato que les libera de un montón de ataduras y les permite hacer un contenido pues como ellos siempre han querido, ¿no? Y de hecho ahí se está viendo, ¿no? Ahí tenemos a Molo Cebrián, a Pablo Juan Arena, que es gente de la radio de toda la vida y que están haciendo pues maravillas, ¿no? O sea, entonces, bueno, es un momento en el que esto ha crecido, está creciendo y está haciéndolo además muy rápido. Entonces, además luego hay otra cosa que está muy relacionada y los hábitos de consumo de podcast también han cambiado. O sea, estamos hablando de 2018 a 2023, esos 5 años, pero yo recuerdo al principio, sí, bueno, que sí, Brun recordará, ¿no? Programas de 2 y 3 horas, ¿no? De hacer monográficos súper densos y tal. Y de 6. Y ahora...
Y de 6, es verdad, Sí, es yo me verdad. acuerdo de yo de los primeros podcasts que empecé a escuchar, Foros del Misterio. Grandísimo. Te acordarás de Foros Con del Runa. Misterio con Runa, que eran programas de 6, 7, 8 horas. Y ya no hablemos tampoco de la órbita de Endor, que la Claro. órbita de Endor también eran. Venga, ha Mitiquísimas. salido un tráiler de Star Wars de 8 horas 20 de segundos, programa. te voy a hacer un programa de 8 horas. Sí, Madre sí, sí, mía. sí, sí. Pues eso de repente, en este lapso de tiempo, ha cambiado. Porque de repente han surgido los Alexa, estos dispositivos que al final son de demanda de este tipo de contenido, ¿no? Y te lo llevas al baño, a la cocina y tal. Y eso nos ha llevado a que el consumo varíe bastante. Ya no es 2 horas, 3 horas escuchando un podcast del tirón, sino que ahora son contenidos más adaptados a esos lapsos de tiempo, ¿no? Pues los 15 minutos de ducha me pongo de fondo un podcast. Y eso es... Los 40 minutos de ir a trabajar, porque también mucha gente lo usa para eso, creo. Eso es. Ese es el momento en el que ese momento por la mañana es cuando más se escuchan los podcasts. Entonces, antes hacía eso, se ponía un episodio hasta que ibas a casa, del trabajo a casa y de ahí de casa al trabajo, pero ahora a lo mejor te escuchas 3 de 15 minutos, ¿no? Eso, y además eso es un poco tendencia porque además el consumo de contenido ahora mismo, pues a raíz de todas estas plataformas que están surgiendo, de TikTok y demás, pues es un poco una demanda, ¿no? Entonces, bueno, Claro. es que han cambiado muchas cosas. Es que decíamos antes, es que hemos pasado de no saber cómo se decía podcast a que todo el mundo tiene un podcast. Pero es que en este tiempo es que de verdad es que han cambiado muchísimas cosas y por supuesto la industria se está afianzando, ¿no? Que es el momento en el que estamos ahora. Justo acabas de mencionar hace nada Moldo Cebrián con, bueno, Entiende tu mente, que es el que Sí. realmente ha catapultado, que precisamente son 15 minutos y son píldoras de psicología y luego un montón, por ejemplo, hablando de psicología y de tema de deporte, está, por ejemplo, Marcos Vázquez y lo mejor es que hay de Claro. todo absolutamente. ¿Qué Sí. tipo de público crees, aparte del mundo del podcast, crees que hay cabida para todo tipo de podcast, no? Sí, Bueno. sí, mira, hablabas de un break. Hablabas de Ay. Entiende tu mente, tengo aquí una libretita que me regaló Molo hace poco, que estuve con él, y me regaló una libretita de su Y podcast. déjame explicárselo a Gemma. Tú cuando le hables le hables de presentadores o le hables de gente del podcast, él te va a hablar de ellos como si. Pues eso, Como si nada, ¿no? Claro, como si nada. Como si nada. Pero eso tiene truco y es porque a mí Sí, con que el lleva evento muchos de los... años. No es que lleve muchos años, sino que a mí el evento me ha abierto muchísimas Claro. puertas. Porque al final, fíjate, gracias a los Podcast Days yo conozco a José María García, que digo, joder, que en mi vida me había planteado yo, sí, y recuerdo no sé si la segunda edición de Podcast Days, vino Alex Fidalgo a hacer una entrevista en directo. Y Alex me dijo, joder, vamos a buscar a alguien grande, pero es que se me ha caído la entrevista que tenía, no sé qué. Y, joder, me molaría mucho entrevistar a José María García. Y me busqué las habichuelas, encontré a José María García y, vamos, y ahí le tengo en el móvil. O sea que, pero que al final ha sido todo por el propio evento, que al final pues me ha llevado, a ver, pues estás organizando, estás invitando a gente, pues si es que a ti también te pasará, Brun, con la Sí, Madrid con mi claro. papá, que estás hablando No, con los no, autores. es exactamente lo mismo, sí. Claro, entonces, y es verdad que con algunos, pues con Fidalgo, con Molo, con los chicos de Yes We Cast, con Fran y con Nespi, pues ya tenemos una relación de amistad, ¿no? De venirse a comer a casa, de irnos por ahí a la piscina, en fin, bueno, pues ya. Pero eso es a través del evento, por eso yo al podcast, jolín, le debo un mogollón. Claro, le debo un mogollón. Yo a la piscina no les puedo llevar, como mucho te puedo llevar aquí al estanque del Parque La Vaguada, para que lo veas. Que también está bien. Además, ¿cómo lo sabe la Gema? No, es verdad, es que, a ver, es eso, en todo lo que son eventos, terminas haciendo tus contactos. Porque, oye, la gente va a pasárselo bien y es donde se ven todas las caras y es donde quizá dejas un poco de lado el micrófono, ¿no? Para conocer. Y siempre te das cuenta que terminas, ¿no? Comentando, aprendiendo de otro, contando las problemáticas y contando, pues, la actualidad de lo que te gusta, porque no vamos a negarnos que al fin y al cabo, y a ti te lo digo así de claro y siempre se te ha visto, el podcast es una pasión. Y para ti es una pasión tremenda. A mí
Fíjate, a mí ha sido una sorpresa porque yo al podcast yo siempre digo que llegué de rebote, o sea, de rebote y por un ataque de estos de testosterona de aquí están mis huevos y por mis huevos que yo hago un podcast. Pero es verdad que en ese proceso pues he ido descubriendo, no es un arte, pero sí que es una disciplina que me gusta, que me apasiona, ¿no? Y eso lo he ido descubriendo en el camino, sobre todo porque me permite unir pues un poco todas mis facetas profesionales y personales, ¿no? Pues a mí siempre me gusta escribir, siempre he estado escribiendo en blogs y pues desde que monté Brandemia en su momento en el 2011, pues siempre he estado ahí muy vinculado con el tema de la escritura, bueno, y luego también, sobre todo últimamente ya más con el tema de las ficciones sonoras y todo esto, También ha crecido pues mucho, ¿eh? Bueno, Sí, más que y crecer, ha vuelto. hay algunas muy curradas también, ¿eh? O sea, hay algunas maravillosas. Y al final, pues, como que de repente esa pasión que siempre he tenido ahí se puede meter, se puede enlazar en un podcast. Luego, además, toda la parte, a ver, yo como diseñador, pues la parte visual, la parte estética me gusta y el podcast también tiene ese punto de diseño gráfico, de los covers, los Sí. episodios. Entonces, bueno, al final he ido descubriendo, he ido conociendo un poco que el podcast me sirve un poco como un canalizador de todos mis hobbies y más encima cuando, pues en este tipo de colaboraciones, ¿no? Con el tema de los cómics y demás, pues es como el vehículo perfecto para unir todas mis pasiones, ¿no? Y luego además, pues me permite tener relaciones y conocer gente. Bueno, pues al final, pues eso también es un plus. Pero a mí sí que no te digo que me ha cambiado la vida, ¿no? Porque tampoco ha sido un cambio así tan radical, pero sí que es verdad que el podcast yo lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo, todos los procesos, el prepararte los guiones, la edición también, que es algo que siempre me da como miedo, ¿no? De hecho, en mi propio podcast, los primeros episodios de la primera temporada, las primeras temporadas, yo escribía los guiones y me daba tanto pánico el micrófono que directamente teníamos a un colaborador que ponía en la voz, porque a mí me da pavor. Pero me gustaba tanto que, bueno, pues al final era una forma de estar ahí, ¿no? De estar ahí vinculado hasta que ya me quite un poco las... Rubén, que eras el Vinny Vanilli de... Pues casi, sí. Además que sí, porque además yo me lo pasaba bien, pero es verdad que llega un momento que dices, joder, macho, o sea, está poniendo otra persona la voz, tus pensamientos, tu desarrollo, tu argumentación, la está utilizando otra persona y al final lo está capitalizando. Claro. Como que se lleva el mérito, ¿no? Un poco. Claro. No es mérito, porque al final tenía muy poquísimas escuchas, ¿no? Pero sí que la guinda, digamos, profesional era esa, ¿no? El decir, joder, pues me he escrito esto, me he tirado aquí investigando sobre el origen de una marca súper rara y pues la guinda es el hacer el audio, ¿no? Y en esa evolución que decía antes Brum, pues ahora ya hemos ido a un paso más allá todavía, que ya no es el audio, sino que además hay que hacer un TikTok y hay que hacer un vídeo y al final se terminan mezclando un poco todas estas vías de streaming, ¿no? Y de entretenimiento y se terminan ahí entrelazando. Pero esa magia, yo lo siento mucho, estando en todos los ámbitos en ese aspecto. La magia que tiene el podcast, tío, yo lo siento mucho. Mira que estamos aquí siempre y la magia que tiene el podcast creo que no la tiene nada, ¿eh? Recuerdo el último podcast que hicimos, lo que es formato solo audio, que fue allí, en la jornada del cómic de Valencia, cuando fue la Asociación Alicantina de Podcast, cuando nos invitó a que hiciéramos un directo, que tuvimos al señor Montu con nosotros, recuerdo. Sí, con los chicos de Alipod, que estuvimos con Germán ahí y con su hermano cenando, sí. Y yo creo que la magia esa a mí siempre me gusta. No te voy a mentir, me siento más cómodo, ¿no? Me siento más cómodo que teniendo una cámara aquí. Me gusta más. No te voy a mentir, pero también te digo que quizá me parece muchísimo, en cuanto a medios, muchísimo más complicado podría ser el encontrar el sonido perfecto porque no tienes ese refuerzo de la imagen. Me gusta más el podcast. Y he ido a por una cosa, me he levantado aposta porque es algo que tú vas a saber apreciar.
Si yo te enseño esto, Joder, qué bueno, claro que sí. si Joder, yo muy te grande, tío. enseño esto de Juan José Plans, esto además, lo digo, esto gracias al señor Iker Gurruchaga, oyente nuestro, Qué bueno. Eso que cuesta pasta, Brun? me lo regaló y me dijo, tío, yo sé que tú lo vas a saber apreciar porque sabe la predilección y sabe el amor que siento por este hombre, y la verdad es que es muy, muy bonito, ¿no? Porque es toda su carrera desde su niñez, desde su nacimiento, lo que se acuerda de niño y su parte profesional, ¿no? Y aparte pues hace una crónica de la época, una crónica de las diferentes épocas y cómo ha ido cambiando pues también el medio radiofónico, ¿no? Que aunque no es lo mismo que el podcast, pero el podcast al fin y al cabo es de lo que bebe. Sí, sí, es verdad que sobre todo a nivel de profesionales, la mayoría son profesionales de, bueno, muchísimos vienen de la radio o gente que empezó haciendo sus pinitos en la radio, ¿no? Y sí que es verdad que son distintos, son muy distintos. Hay quien dice que la radio es el papá del podcast y que el podcast es el hijo del... Bueno, pero sí que es verdad que el podcast es mucho más libre, ¿no? Es mucho más... No tienes además, ya ni siquiera por hábitos de consumo, ¿no? Que eso es obvio. Es simplemente la estructura, la limitación de tiempo, y eso que estamos volviendo para atrás, ¿no? Que ahora es menos tiempo, pero si tú realmente quieres hacerte un monográfico de 10 horas hablando de Hellboy, te lo haces del tirón. Totalmente. Y esa libertad, pues mola mucho, sobre todo para los que crean, ¿no? Para los creadores de contenido, que no tienen ningún tipo de límite. Te iba a preguntar... perdona, Uy. Gemma. No, nada, que eso iba a decir, que al final lo que ha conseguido el podcast es que vamos a decir, el medio radiofónico sea totalmente, se adapte a las necesidades de cada individuo. Si tú tienes, por ejemplo, antes estábamos comentando, si tú tienes 15 minutos para ir de trabajo a casa o yo qué sé, o tienes 40, tienes en específico tanto episodios divididos como un monográfico para ese tiempo. ¿Eso lo notáis mucho en el tipo, o se nota mucho en el tipo de oyentes, imagino? Porque yo del tema del podcast, digamos que hace relativamente poco que estoy aquí y no entiendo, y yo creo que no somos conscientes de lo que un podcast nos puede ayudar en nuestro día a día. Sí, hombre, al final ahí pienso en iVoox, por ejemplo, y iVoox muchas veces funciona casi como un buscador, como si fuese un Google. Tú quieres... mira, estamos ahora en estos días que se está celebrando el 50 aniversario del golpe de Estado de Chile, ¿no? Si tú te quieres enterar bien de lo que pasó de verdad, cierto, joder, te escuchas un podcast y vas a un contenido mucho más de nicho, vas a un contenido sin filtros. Por supuesto, no te tienes que escuchar 3 horas de un programa de generalista, vamos a decir así, para escuchar los 10 minutos de la parte en la que hablan de historia, sino que tienes aquí un montón de contenido mucho más elaborado y además muchísimo más denso, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, un podcast que lo está petando, ¿no? Que es el de El Guerrillero, de Almudena Ariza con Jess Wicas, sí. Que de verdad os pido que todo el que nos esté viendo ahora mismo que se lo ponga, porque es que no hay nada más crudo que la realidad. Y muchas veces parece que estamos hablando de Chile, que nos pilla muy lejos, pero lo que cuenta, cómo lo cuenta, quién lo cuenta, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Es muy heavy. Y ese tipo de contenido en la radio no lo podrías tener. ¿Por qué? Porque ya implicaría tener siempre los miércoles de 10 a 11 tenemos este podcast. Y aquí no. Además es que esto es algo... Lo bueno que tiene es la versatilidad. Yo, por ejemplo, con el podcast de Jess Wicas, con el Guerrillero, me escuché el primero y digo, me tengo que escuchar todos. Me he escuchado todos menos el último, que todavía no lo han publicado, los 7 primeros. Y eso no lo puedes hacer con la radio. Te tienes que joder y te tienes que esperar 7 días para hacerlo. O si es un podcast que a lo mejor es semanal y que van saliendo una serie, por ejemplo, que son 8 episodios más o menos, que suele ser lo típico, sabes que la van sacando cada 7 días, pues pues me espero y me la escucho toda una tacada, ¿no? Pues un poco el consumo bajo demanda como viene siendo un Netflix, un Disney Plus y todo esto. Entonces,
eso, jolín, es que eso mola mucho porque además hay algo muy diferencial y es que es un contenido que tú buscas, que es la gran Claro. clave. No es un contenido que te mandan, que te emiten, que tú pones la tele y te zampas lo que están echando en ese momento o la Claro que sí. radio, sino que es algo que tú buscas expresamente. Entonces, el oyente que busca determinado contenido ya sabe, va predispuesto a muchísimas cosas. Entonces, vosotros lo estáis viendo, o sea, vosotros estáis hablando de cómics, estáis hablando de TVOs y es porque la gente que os escucha y que os sigue es porque le gusta esa temática. Si además de eso vosotros metéis un patrocinador, si hacéis una campaña de crowdfunding, si mezcláis marcas en vuestro podcast, al final la audiencia está viendo, primero, esto viene bien a mis colegas, a la gente de Mundescrew, le viene de puta madre y me encanta que esta marca le colabore con ellos. Les va a venir bien a ellos y me va a venir bien a mí como oyente. Cuidado. Nos pegamos ya. Nos vamos a pegando, venga. No, cuidado, no te voy a quitar a ti la razón, pero yo sí que te voy a decir una cosa y hay que tener mucho cuidado con el público de podcast de cómic. Creo No, pero es que la gente del cómic somos muy especialitos. Claro, es otra raza. No solo los de podcast de cómic, los de cómic en general. Es otra raza diferente. No se te ocurra colaborar con alguien porque ya te has vendido. No se te ocurra colaborar con alguien porque ya estás buscando dinero. Nah, pero un comunicador de cómic que busca dinero o subsistir de ello o tener un apoyo de ello es muchas veces criticado dentro de el purismo exacerbado del cómic, ¿no? Sí, eso es verdad. A ver, yo, por ejemplo, pienso en podcast de deportes y si de repente hay una marca, Aquarius, me invento, ¿no? Y de repente patrocina un podcast de deportes o lo vemos, por ejemplo, con Estirando el Chicle, ¿no? Que es este podcast que hay súper de moda. Qué bueno. Y de repente aparece Kaiku y ve que, bueno, pues lo asocias, entiendes que le va bien, que es como una especie de win-win. Es verdad que en el mundo del cómic y en el mundo de los juegos de mesa pasa justo eso que estás diciendo. Y es que la gente además... Porque los propios patrocinios que suelen tener la gente del cómic o los juegos de mesa son de cosas de cómic o de juegos de mesa. Entonces, claro, es como, bueno, si una editorial nos patrocina, pues aunque no nos digan explícitamente, no hablemos de tal cosa mal, pues lo evitamos un poco, ¿no? Por ponerle claro. En este caso no ha pasado. Bueno, pero sabemos que va un poco así, o de tienda, váyamelo guapo. Sea. Bueno, conmigo saben a lo que se arriesgan, ¿eh? Sí, por eso no nos patrocinan ni nos mandan nada. Claro, ¿no? Que si alguien quiere patrocinarnos de puta madre. O sea... Pero tú imagínate... ¿Quién quiere lo que lo intente? Ahora. Bueno. Claro, pero estamos hablando de que es un podcast de cómics y que de repente las marcas que patrocinan son los que quieren vender sus productos con vosotros. Bien, y es exactamente el mismo producto que coincide con la temática. Pero tú imagínate que vosotros ahora de repente os llaman de Matutano. No, Matutano no, Boldán. ¿no? Claro, Boldán, bueno, te llama Boldán. Y la gente va a decir, joder, que de puta madre que a estos tíos les está patrocinando Boldán, están trincando pasta. Esta pasta a mí me está ayudando a tener mejores contenidos porque vosotros con esa pasta vais a hacer contenido adicional, a lo mejor aumentáis la periodicidad. Aumentamos el equipo técnico. Entonces al final las marcas lo que están viendo es que es una forma muy honesta y muy transparente de acercarse a su público objetivo y de estar metiendo pasta y patrocinando y por eso incluso hasta creando sus propios podcasts precisamente por eso, ¿no? Entonces es una tesitura que yo creo que al final está imperando en la mayoría de este tipo de podcast. Es verdad que con el tema de podcast y con el tema de los juegos de mesa hay algo, me pasa un poco como con los equipos de fútbol, ¿no? Que en el fondo son marcas y la gente tiene un apego más allá de lo racional con ese programa, ¿no? Es mi programa porque yo empatizo con ellos, porque además es que llevo con ellos no sé cuánto tiempo. Y si hay algún cambio, porque claro, es que llevan 10 años haciendo esto y de repente ahora que quieran cobrar por esto, joder, pues me jode. Pero al final es una cuestión que, sobre todo yo en el mundo del podcast lo veo cada vez más claro, ¿no? Yo me acuerdo cuando iVoox introdujo el famoso botón azul de las suscripciones, ¿no? Que hubo un mogollón de gente, joder, es que esto se carga la esencia del podcast, es que esto ya no es lo que era, es que la gente ya no va a venir por
amor al arte, sino que van a venir por el dinero, no sé qué. Y al final luego se ha visto que ni es tanto dinero y que tampoco se ha ido la plataforma a tomar por culo, hablando en plata. Entonces, al final, lo que se ha visto es que es algo que es algo positivo para todas las partes, porque al final es una ayuda que incluso están surgiendo plataformas y aplicaciones en paralelo a estas plataformas, ¿no? Pienso en Ko-fi y en todas estas, ¿no? Que al final, pues oye, yo creo que además por encima de todo esto hay algo muy claro y ya no, o sea, esto es extrapolable a todo lo que es creación de contenidos en general, ¿no? Pero si una persona para vosotros mismos, para sacar un programa, tenéis que estar, aparte de las 3-4 horas que os peguéis de grabación, el estar preparando los guiones, el coordinando vuestra agenda personal. Te has confundido de podcast. Leyendo, no, en serio. Yo no estás un poco, nadie sabe nada. Aquí se prepara un PDF y punto. O sea, Ya, que te crees que nadie sabe nada, no está preparado, maja, ya. No, ya. Ya, tengo un muy buen amigo que me dice que la mejor forma de improvisar es no improvisar. Y eso lo único que implica es que te tienes que escribir todo, de guionizar. Joder, Germán, toda la pechada que se pega de hacer carátulas, hacer los diseños, de pegar las redes sociales. Eso es tiempo, eso es curro. Y además es que eso es una profesión que ha surgido. De hecho, nosotros estamos un poco en el plan de precisamente subir un poco de nivel en ese sentido, ¿no? Quitarnos al pato ese. Quitarnos al pato, mejorar cosas, traer invitados guay. O sea que a mí, al menos creo que sí que me molaría pegar un... de segunda Rubén, que lo sepas. ¿Cómo? No, que le acabo de llamar de invitado al revés. Él marca nuestra intención de empezar a traer gente seria. De cambio, quitamos a este. No solo pintamonas como tú. Claro. No, pero el pato no lo ha hecho Rubén. El pato de Trillar. No me jodas. No. Por eso. Es que yo cada vez que lo veo me da urticaria. Pero sí, yo creo que falta profesionalización en los podcasts de cómic en general, porque realmente no hay ninguno. Que digas tú, el podcast de cómic famoso, no hay. Sí. Como lo hay de cine, por ejemplo, o de literatura. Con las mismas cifras te refieres, ¿verdad? Sí. O sea, lo más parecido sería Todopoderoso, a lo mejor, pero ni siquiera. Bueno, no, pero si llamamos cómic a Todopoderoso. No, claro, a eso me refiero, que es algo que tocan de vez en cuando, pero no hay... Es que funcionan más los programas de cultura popular, realmente de cultura friki popular, que lo que son los específicos de una temática. Por ejemplo, mira, Sergio, voy a leerlo porque lo ha puesto por aquí y decía una gran verdad. José Luis Boldán. Yo empecé a escuchar Lode en la órbita de Endor en 2012. Sí, yo quizá un poquillo. Bueno, yo es que ya te digo, terminó Foros del Misterio. Antes de terminar, empezó Runa a hacer la órbita de Endor. Yo me los comía todos, me venía muy bien porque ahí tenía trabajo de oficina bastante tedioso y me los comía como pipas. Y era eso, no sabías a lo que te enfrentabas, era una ruleta rusa del friquerío, hasta el punto que yo ahí es donde conocí a Raúl Martín, que fue el que me animó un poco a decir, oye, se puede hablar de cómics en podcast. De repente te das cuenta, ves que estaban los compañeros de la hora de las tortas, te das cuenta que estaba PR17 con la viñeta. Conocí el santo grial para mí, que era Charrando de TVOs, por supuesto. Qué grandes también. Que sacaron una hace poco. Sí, lo que pasa es que ahora los sacan de año en año. Ya, pero bueno. Garrapinillos. Entonces, claro, Garrapinillos, es verdad. Y es donde te dabas cuenta, y al final, ¿por qué funcionaba Lode? Porque de repente Lode, además era de... No escucho Lode porque esté buscando algo en concreto. Me escuchaba el Lode que se había publicado y me daba igual que me hablaran de Star Wars, o que me hablaran de películas de ciencia ficción, o que me hablaran de Predator, que me hablaran de cualquier cosa, ¿no? Era el escuchar a ver de qué hablan esta vez. Sí, y además yo creo que, a ver, Antonio Runa ahí fue un pionero porque la estructura que él creó de contenidos era, pese a la duración, que tiene algún episodio de 8 horas. Y sobre todo si estaba Kurt, si estaba con el, pues es verdad que son contenidos que son muy atractivos, porque además, como tienen tantísimos, llevan tantísimos años, tenías contenido de todo. Entonces, si tú querías empaparte de, yo qué sé,
me voy a poner ahora a ver las pelis de Indiana Jones que nunca las he visto. Y te metías ahí en iVoox y de repente salía un lode de hacía 5 años que habían hecho un monográfico de todo Indiana Jones. Cierto. Pero además luego la estructura del programa era pues la banda sonora, lo visual, el director, los actores, las anécdotas, los libros, influencias. O sea, era un contenido muy, muy, muy picadito, o sea, muy denso, mejor dicho, perdón. Y además la gente que lo trataba, pues siempre pues estaba pues el tío más especializado en fotografía, más especializado en cine, más especializado en novelas, el de cómic, ¿no? Y esa especialización es un poco la que luego se han ido copiando muchísimos programas, ¿no? Es como si hablamos de historia, joder, pues ahí ha habido, entre comillas, poca evolución, porque al final todos los podcasts de historia beben de lo que en su momento hizo Juan Antonio Cebrián. Antonio ¿no? Cebrián, exactamente. La Rosa de los Vientos y todo, sí. Claro. Entonces, bueno, eso era un momento en el que ese contenido, pues, entre que no había mucho y que además era muy, muy específico, pues eso ha petado, ha arrasado. O sea, y sigue, o sea, y ahí ha fidelizado un mogollón de audiencia. Y ahí tienes a Lode con montones de episodios, más de 14 temporadas a sus espaldas. Y además ahora Antonio Runa está incluso diversificando un poco todo esto porque está metiéndose en una de sus pasiones que ha sido siempre la literatura, ya ha publicado un par de libros. Bueno, pues oye, al final esto es un escaparate para otras muchísimas cosas, ¿no? Sí. No, a mí, Mira, que además me acuerdo yo de Runa, el libro que hizo de Batman. Sí. Portada de Cafuña. De Cafu y Acuña. Esa portada es de Cafu y Acuña, sí. Sí. Me gusta. Inseparables los hermanos. Luego está Cafuñávila, que es la siguiente. Y luego está Cafuñávila, que le salió como un bulto. Pero ese le salió venas, ¿no? Los brazos. Y salió el Sergio gritando, ¿sabes? No, que a mí, por ejemplo, los cómics ya me gustaban de antes, pero a mí lo que me volvió un enfermo fue precisamente los podcasts. Y luego, pues aquí estoy un poco también porque me mola el rollo. O sea que. Yo tengo que decir que, por seguir hablando un poco de la órbita de Endor, que es uno de los decanos o de los veteranos en todo esto, totalmente. Yo recuerdo auténticos especiales de. Vamos, ha habido series que yo me he empezado a ver porque les escuchaba a ellos. Y me he chupado las 7 temporadas de Galáctica, me las he fumado como un campeón. He tardado 3 años en fumármela, pero esos 3 años eran porque me escuchaba los putos podcasts y les escuchaba una pasión. Digo, joder, macho. Luego, verdad que luego había cosas que yo ya había visto y les escuchaba yo y digo, joder, macho, pues qué mongolo soy, qué idiota soy, qué lerdo soy, que no me entero de la mitad de las cosas que esta gente está analizando y estos matices y tal. Lo que Brun siempre dice, ¿no? De las segundas lecturas, ¿no? Y digo, joder, pues me voy a volver a ver esto. Digo, me cago en la puta. Digo, este hombre tenía razón, ¿sabes? Bueno, al final te mola un contenido y sabes que lo tienes ahí, ¿no? Y al final es pues un rinconcito donde sabes que todas las semanas te puedes ahí evadir. Y yo, verdad que pues en temporadas de curro así de machaca, estar ahí delante del ordenador ahí un montón de horas, se me pasaban las horas volados. O sea, había veces que me tocaba hacer una maquetación editorial que es como más mecánico y todo, y a lo mejor me tiraba ahí 2 o 3 días y digo, joder, chaval, pues me voy a casa sabiendo mogollón de Gerard de Ripia y de, ¿sabes? O sea que, bueno, pues al final cada uno, y esto, claro, pues sí, nos pasa por todos los sectores, por el mundo friki, pero si te vas por la parte de la historia, si te vas por el tema del feminismo, si te vas por el tema de la política, si te vas por el tema de los deportes, o sea, tienes podcast de todo. Y eso la radio no lo tiene. Yo fijaos que antes de hacerme el de cómics, yo iba a hacerme un podcast de criminología, ¿no? De todo lo que era serie negra, de todo lo que era tema de asesinos en serie y tal. O sea, es una de las espinitas esas que se me han quedado también. Sí, joder. Mira, te voy a dar, espero que no se me mosque, te voy a dar una novedad. Una exclusiva. Ahora que dices esto, porque ahí está. Bueno, Brun ya sabe que yo siempre voy haciendo conexiones mentales con todo. Elena en el País de los Horrores. Sí, hombre, pues con Elena Merino, claro. Elena Merino. Del cual también era oyente, por supuesto, claro. The Best, o sea, la mejor, para mí la mejor en esto, que la carátula de su podcast la hizo Salva la Roca. Sí, se participa mucho también. Es que además pues, ella es agente es la agente claro. Vamos, la manager de Salva. La manager, sí, míralo, claro. Sí señor, qué grande. Pues
he rediseñado esta nueva temporada, pues he rediseñado un poquito el logo que le hizo Salva la Roca para el podcast de Elena. O sea que al final ves esto es lo que te decía antes, que el podcast me permite estas cosas, que mezclo todo. O sea, mezclo oficio, afición, pasión. O sea, que ahora son primos nuestros, ¿no? ¿O qué? Pues no lo había pensado, pero está bien visto. Vamos, de hecho, ya te digo, yo de conocer a Elena, la conozco por Salva. O sea, la conozco justamente por entrevistar a Salva y yo acercarme ahí, pues mira, muy bien, porque estoy haciendo la entrevista a Salva, pero acercarme de fan absoluto, Sí. ¿no? De fan absoluto, porque te voy a decir que yo era muy consumidor de su programa, ¿eh? Es que lo cuenta muy bien, macho. Es que y ojo. Te dan ganas de matar gente, ¿sabes? O sea, que hable de ti, ¿no? A ver qué cuenta. A mí me genera desconfianza porque ya digo, joder, digo, esto yo lo escuché ya en el podcast, este va a ser como un tarado, el tarado del asesinato de la casa de no sé dónde y te genera mucha desconfianza. Pero sí, la verdad que... O vas por la noche, vuelves del trabajo por la noche, a oscuras con el podcast y vas mirando para atrás, ¿no? Vas. Hostia, también bueno. te genera desconfianza también. Dice, ahora me sale aquí alguien en el ascensor. Hostia, eso me pasa a mí con el de... Hay un podcast de Podium que el diseño sonoro lo ha hecho Teo Rodríguez, que es para mí el... En Milenio 3. Ya Teo está en Milenio 3, sí. Pues ahora para mí es uno de los mejores, si no el mejor diseñador sonoro. Y tiene el podcast, La Esfera, se me había ido el nombre. El podcast de La Esfera, que es así como de ovnis y bueno, tiene una trama muy guay. Y el primer episodio tiene una escena de un helicóptero que se estrella y tal, y yo iba andando por la calle escuchándolo con los cascos, macho, y está tan bien hecho que cuando se estrella el puto helicóptero, el puto avión, no me acuerdo qué era, el estruendo era tan real que me giré porque pensé que había habido un accidente detrás de mí en la calle, macho. O sea, digo, se han pegado una hostia. Y yo digo, no, coño, que ha sido el puto Teo con los efectos de sonido. Pero o sea, que sí, al final es una pasada, la verdad. Yo completamente consumidor. A mí me han ayudado mucho a horas de trabajo. Y era un poquito también lo que me he dado cuenta y me ha gustado mucho, ¿no? Cómo se van esos comunicadores que tú dices de un programa de radio y se hacen un podcast, no por la libertad que también existe. Y ahora ya viene mi pregunta. Tú que eres conocedor del tema del podcast, creo que se ha hablado siempre de la diferencia porque sabemos que el podcast surge en Estados Unidos, tú eres más experto en esto, muchísimos años antes de que nos llegue a nosotros. ¿Cómo es ahora mismo allí el plantel en Estados Unidos, en Japón? Sé que también son muy consumidores de podcast y que tienen mucho. ¿Cómo ves con respecto a otros países donde está la cosa más adelantada? ¿Ves que España vaya a llegar a algún momento? ¿Se está llegando a eso? ¿Vamos con algo de retraso? ¿Cómo lo ves? Vamos con delay, vamos con bastante delay y llevamos ahí un poco, sobre todo además en castellano, en español, estamos un poquito por detrás de otros países, en concreto de México. O sea, el referente es Estados Unidos, por supuesto, porque ya es una industria muy consolidada, incluso ha llegado a haber ya sonidos o mensajes de es que a lo mejor en Estados Unidos hay una burbuja del podcasting, o sea, ahí ya están en esa tesitura, ¿vale? Pero sigue siendo una industria que da muchísimo dinero y es verdad que Estados Unidos ha marcado el camino porque incluso el propio formato del podcast pues nace allí, como tú decías, y luego, digamos, por efecto contagio / proximidad, México, respecto a lo que somos en España, pues nos saca bastante, porque las plataformas, de hecho, pues Podimo entró en España, pero rápidamente se ha ido para allá porque el mercado mexicano es mucho más maduro que el español. El consumo es muy distinto allí y de hecho tienes muchísimas más producciones. Allí, por ejemplo,
Ahora lo que hablábamos antes, ¿no? Que lo que está funcionando muy bien son las ficciones sonoras, incluso ficciones sonoras como branded podcast, ¿no? Como podcast de marca. Y allí eso pues está funcionando bastante mejor que aquí. Hay muchísimo más contenido, muchísimo más profesionales. Hay un tejido industrial bastante mayor de lo que hay aquí en España. Y tiene mucho que ver por los hábitos de consumo, ¿no? Que también es verdad que el público mexicano es muy parecido al americano, y con la diferencia del idioma, y eso a las plataformas también les gusta, ¿no? Pues Audible, Amazon, Spotify, pues van allí. Bueno, para muestra un botón, ¿no? O sea, Molo Cebrián con Entiende tu mente, que fue el primer podcast franquiciado por Spotify, en castellano, y que actualmente es el podcast más escuchado en castellano, o por ahí debe andar. Y era un podcast de psicología, pero aunque Molo es español, de Valladolid, y está aquí en España, vive aquí en España, es un proyecto que nace en Spotify México. Entonces, al final, ves que eso te da muchas pistas, ¿no? de cómo va la industria. ¿Llegaremos ahí, me decías? Sí, seguro. Y ¿por qué estoy tan convencido? Bueno, porque yo hablo con las plataformas, hablo con Podimo, hablo con Amazon, hablo con Spotify, hablo con YouTube, que también está entrando en esta ecuación ahora. Y es verdad, y Storytel también, que ya no es tanto podcast, pero sí audiolibro, que está muy unido, van muy de la mano. Todas estas plataformas lo primero que han hecho es asentarse en México para luego dar el salto a España, ¿no? Y que es lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, eso aquí va a llegar. Perdemos la oportunidad de esa capacidad de liderazgo, pero sin embargo yo creo que es algo positivo para nosotros, porque vemos cosas que se están haciendo bien y cosas que se están haciendo mal en Estados Unidos y en México, y tenemos capacidad para rectificar ese tiro. Pero sí que, yo creo que además recientemente el Ministerio de Cultura y de Economía han anunciado que va a haber un sistema de ayudas de los famosos PERTE, del Plan Espacio Audio, ¿no? Que es un espaldarazo a la industria del audio y del podcast de 160 millones de euros, que, hostia, eso es un chute de gasolina gordo, muy gordo. Ya no solamente para las grandes plataformas, que lo va a ser seguro, y las grandes marcas del audio tradicional de este país, pero para los pequeñitos que estamos ahí va a suponer un impulso bastante grande. Y yo creo que con el enfoque que se le está dando a todo esto, si no se tuerce por temas políticos y todo esto, que esto está también un poco en el aire, a ver qué sucede, yo creo que puede ser un buen espaldarazo para que se asiente y que incluso pueda tener una posición de liderazgo en el medio-corto plazo España respecto a otras latitudes. Y eso pues es algo que en 2018 era ciencia ficción, que de repente, o sea, ya para nosotros, por lo menos para mí, ya era. Si me dices en 2018 que va a venir Spotify y se va a poner a hacer podcast, o que va a llegar a YouTube y que va a empezar a crear herramientas para podcasters, pues era ciencia ficción. Y tener todo esto en 5 años, y encima que tengamos ya en tan poco tiempo un apoyo institucional, cuando se materialice, pero bueno, ya está declarado. O sea que eso, independientemente de que haya cambio de gobierno o no, perdón, eso se tiene que gastar y tiene que ir destinado a lo que se ha dicho que está destinado, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos va a hacer ser bastante más competitivos, y sobre todo también nos va a permitir establecer sinergias con Iberoamérica, que eso también es muy importante. Que nosotros los españoles tenemos pues por nuestra forma de ser histórica, lo que viene de allí como que no lo miramos con buenos ojos, y con el tema de audio nos está pasando lo mismo. Y es muy curioso cómo los mexicanos consumen mucho contenido en castellano español, sin embargo, nosotros los españoles no consumimos tanto, ni muchísimo menos, la cantidad de contenido que consumen ellos.
Muy Entonces, muy cierto. entonces, todo esto al final, yo creo que, por lo menos un poco en lo que yo abogo y lo que desde la organización de los Podcast Days defendemos es que al final España debería estar en una posición de liderazgo respecto a contenidos en habla hispana por historia, por infraestructura, por todo y que se están dando los pasos para que eso suceda. Insisto, en el corto plazo lo veo complicado, pero viendo la evolución que tiene el podcast, no me extrañaría que a la vuelta de 3 años ya estemos ahí. Y, jolín, pues eso son muy buenas noticias. Una muy buena noticia para nosotros como país, pero sobre todo para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Imagínate, todavía hay que ver cómo es el pliego exactamente de estas ayudas, pero a lo mejor nos encontramos con que, tenemos ayudas en plan el cine, que tienes un proyecto muy chulo y tienes al Estado detrás que te apoya y te financia. Bueno, te financia, eso sí está declarado, o sea, sí que han dicho que va a haber créditos blandos, ¿no? Pero sí que a lo mejor tienes la posibilidad de que tienes un proyecto chulo y si te lo aprueban, pues oye, pues por hacerlo tienes X pasta a fondo perdido. Y eso está muy guay. O sea, al final todo lo que es competición y todo lo que es meter pasta y gasolina, al final siempre te lleva a la evolución. Entonces estamos en un momento muy dulce. No, aquí pone JG3 Ancora, una pregunta pone, ¿y cómo se tomarán los medios tradicionales el apoyo de estos medios? Bueno, yo no creo que a los medios tradicionales le haga precisamente falta ningún apoyo de este tipo, pero... Hombre, si os fijáis ya de unos años para acá, pienso en las radios, ¿no? Tradicionales, ya están sacando sus cabeceras en podcast. Sí, pero precisamente yo creo que la radio hay un poco a rebufo de esta subida del podcast. O sea que... Bueno, ejemplo, me viene a la cabeza el de Broncano, ¿cómo se llamaba? La Resistencia. No, la vida moderna. La vida moderna, sí, es verdad. Que tuvo mucho cualquiera de este estilo. Sí, pero al final son, quiero decir, como estas empresas ya tienen, o estos holdings al final ya tienen sus podcasts, pues seguramente se lleven su trozo de pastel de todo esto. Quiero decir que no lo van... De hecho, ya está habiendo movimientos que se están viendo en este sentido, que pues eso será. Pero incluso aunque estas empresas se lleven su parte, va a seguir habiendo muchísima pasta para todos los demás. Esto lo hablaba hace poquito con Gorka Zumeta, que es uno de los grandes expertos del tema audio, radio y podcast que tenemos en España, y me decía que al final la industria del audio en España tiene una facturación de entre unos 430 millones de euros, y estos son 160, o sea que es un porcentaje muy grande, ¿sabes? Muy, muy, muy grande. Entonces, aunque haya pasta para estos, pues para los pequeñitos, pues también tendremos ese impulso, ¿no? Y sobre todo lo bueno es que se abre un tiempo de creatividad, que si tienes un proyecto muy chulo, es original y además, bueno, pues tienes la posibilidad de realizarlo con financiación o parte de financiación pública, o aunque sea aunque eso insisto, que eso es una teoría mía, pero que a lo mejor lo que sí que está claro es que puedes financiar un proyecto con unos créditos ICO bastante asequibles. Eso lo que va a permitir es que podamos tener contenidos mejores. Y al final, esto es lo que nos va llevando poco a poco a una madurez del sector. Y ya lo estamos viendo porque los propios oyentes ya estamos madurando. O sea, ya yo oyente, vosotros como oyentes, tú ya escuchas un podcast que no está bien editado, que tienes problemas con las músicas, la gente lo detecta. Eso nos ha pasado como pasó en su momento con las páginas web. O sea que... Qué cutre la gente, Yo tengo una anécdota sobre esto. En esos tiempos que también nombraba Sergio, dos frikis murciano, y yo conozco a Sebas le conozco de ese podcast. Había un cómic que se llamaba, y lo recordarán los más viejos del lugar, Cómics desde Star City. Hostia.
joder, era el cómic, o sea, era el podcast yo creo que peor editado del mundo hasta el punto de que en una Comic Con hicieron una entrevista, no me acuerdo a qué autor fue, pero bueno, el caso es que le hicieron una entrevista y pusieron directamente el audio de los móviles de aquel entonces, que no son los de ahora ni de coña. Y me hizo, y me hizo mucha gracia el comentario que le dejaron en ese podcast, porque era inescuchable. Encima ibas en el metro y con el riquirri de los raíles ya no escuchabas nada. Me acuerdo que el comentario que le pusieron fue el de: hostia, cómo me ha gustado las psicofonías que habéis puesto. Son dignas de Iker Jiménez, ¿sabes? Y es que era verdad, ¿no? Había. Y te vuelves más, por supuesto, te vuelves más exigente, ¿no? Y pues según ha ido subiendo la calidad, cuando ya un podcast no está bien grabado, pierde, ¿no? Creo que llama menos la atención porque también ya no es solamente la información, no solamente de lo que hablen, sino que en muchas ocasiones te llama mucho el cómo está creado junto con el contenido, ¿no? Un contenido grande se puede perder por unos medios bastante bajos. Lo que nos pasa o sea, si ya los youtubers que son de vídeo ya te dicen que es mucho más importante el audio que la imagen, pues imagínate un medio que principalmente audio. Pero es que es normal, porque al final es lo que decía antes, con los blogs y con las páginas web pasó, era un poco igual. Todo el mundo quería tener una página web, ¿vale? Y una vez que todo el mundo tenía una página web, o que todo el mundo tenía un blog, y una vez que todo el mundo tenía un blog, al final lo que buscas, joder, pues mira, mira, lo llevo a responsive y en el móvil no tengo que hacer zoom con los dedos. Claro. El diseño pues está mucho más limpito, se ve mucho más legible, no tarda la página web en cargar y al final eso la gente lo va viendo y te metes antes en una página web que carga súper rápido antes que una que tarda 2 horas en arrancar, ¿no? Nos pasa con el diseño de a nivel de diseño se estudia mucho la influencia de las plataformas de streaming, de Netflix sobre todo, ¿no? Que fue un diseño tan minimalista pero tan eficiente y tan intuitivo, hecho para gente que no está especializada en ello, gente que quizá le puede costar más hacerse una tecnología completamente nueva. Claro, y a Crunchyroll le pasó un poco al principio, cuando lanzaron la primera versión de la aplicación era muy cutre y el contenido estaba de la hostia, pero la experiencia de usuario era muy mala, pues tuvieron que actualizar la herramienta, la aplicación y tuvieron que hacerlo porque al final la gente se adapta a lo bueno y lo reconoce y lo diferencia y con el audio pues ya pasa, que ya no vale todo. Ahí está. Me preguntaba por aquí Sergio, que preguntaba que si las suscripciones o la estadística de suscripción al botón azul de iVoox son públicas como las de Twitch. No. No son públicas, ¿no? No. De hecho, tampoco tiene una manera en la que tú puedas mostrarlo. Tú puedes mostrar los suscriptores que tienes, pero en general, pero no los azules. Los azules es privado. ¿Por qué? Porque tú puedes donar, si no estás suscrito a ningún plan, hasta un paquete de estos globales de iVoox, que pagas por, no me acuerdo cuándo es, pero que te quitas la pool y puedes escuchar todos los originals. Si lo haces de manera puntual, tú por ejemplo, escuchamos a Santiago Camacho en Días Extraños, pues tú le das a la suscripción y tú puedes darle desde 1,50 €, 2 euros, hasta 40, me parece que es. Entonces, como no todos tienen han pagado lo mismo, claro, no te lo muestra igual. Otra pregunta que nos hacían por aquí, Montu. ¿Veis factible? Yo creo que a lo mejor tiene que ya existir, ¿no? ¿Veis factible en el futuro academias de podcast, formación especializada para dedicarse a ello? Hombre, por favor, Montu, me cago en la mar. Sí, ya hay bastante. Te digo que por favor, porque mi socio en los Podcast Days y uno de los promotores del evento es David Mulé, que tiene uno de los mejores, bueno, si no es el mejor, bueno, es el mejor porque es el único que empezó en Doméstica, un curso de creación de podcast en Doméstica, que además tiene miles de alumnos. O sea, eso ya está, hay muchísimos. Es verdad que hay mucho piratilla también, que dice que tiene una academia de podcasting y que tienen y que dan clases y tal. Emprendedores, ¿no? Bueno, pero es que vuelvo a lo de siempre. Toda esa gente ha tenido mucho peso en la industria, pero en el momento que ha entrado la calidad y que lo que la gente valora y las marcas y las plataformas valoran la calidad,
y al final es lo que se queda, que es la calidad, pues esa gente está un poco desapareciendo un poco del mapa y les toca reinventarse o morir. Y es verdad que con esto de los cursos pues hay muchísimo. Los One Piece del cómic. O sea, del Sí, cómic, del podcast. sí. Pues es como, yo ahora mismo ya, a ver, depende, ¿no? Porque esto es como todo. Tú puedes estudiar diseño gráfico en una universidad o en CCC. Pues no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues de CCC hay muchos. De universidades de esto, pues más bien pocas, ¿no? Entonces, hasta ese nivel, bueno, Yo imagino que se miento. acabará englobando en la carrera esta, no me sale el nombre, audiovisuales, ¿no? Audiovisuales, sí. Miento porque me acabo de acordar ahora mismo que uno de nuestros patrocinadores estos años ha sido la Universidad San Pablo CEU y ellos tienen máster de radio y podcast. Y además, ahí sí que quien te da la formación, que te da las clases y el temario y demás, son profesionales del mundo de la radio y del podcast. Entonces, y eso sí que son garantías. Y de hecho están saliendo un mogollón de podcasts y gente joven que ya directamente esa etapa de prueba y error que hemos vivido muchos ya la tienen superada. Entonces entran directamente con proyectazos. Y estoy pensando, por ejemplo, en las chicas de Terrores Nocturnos, que son muy, muy buenas, son muy, muy top y pues estaban haciéndose hasta hace bien poco un máster que estaba dando Fran Izuzquiza de Yes We Cash. O sea, pues al final todo eso es como todo, como tantos y tantos sectores. Llega un momento en el que una vez que se ha masificado todo, se empieza a depurar todo con la calidad. Hay muchos que empezaron que eran muy como gurús y terminan desapareciendo, llegan nuevos actores, llegan nuevas plataformas, las plataformas luego se terminan atomizando, aparecen formadores a todos los niveles y al final todo eso luego pues termina quedándose en los mejores formadores y las mejores plataformas. Y al final luego pues se terminan ahí fusionando. Llegará un momento, seguramente, que en España viviremos pues absorciones de plataformas. Eso iba a preguntar, el tema de que si el podcast, dices que estamos en efervescencia y lo has dicho ya, lo he mencionado varias veces, pero y claro, los que han empezado la charla, bueno, desde el principio de la charla has comentado que incluso las propias empresas están haciendo su propio podcast. ¿Puede ser un medio que muera por éxito? Que de tanto podcast que hay, es imposible que nos centremos en uno solo y por lo tanto que aquí estabas comentando que solamente sobrevivirán los mejores en la formación, pero en el podcast. Claro, en el podcast, pues ahí será lo mismo. Ahí, como digamos que tienes un abanico de familias de contenidos, pues los que quedarán serán los mejores creando esos contenidos. Si tú tienes el mejor podcast que se hace en España o en castellano de pesca de mosca con pluma, pues serás el que aguante todo esto y el que sobreviva. Pero eso no quiere decir que haya que se pueda morir de éxito, sino que los que tengan ese tipo de contenidos, pues serán los que lo lideren. Ya está. Y habrá cambio de cromos. Pues uno que estaba antes que parecía que iba a ser el mejor, pues ha llegado otro que le adelanta por la derecha y le da 1000 vueltas y se ha quedado con su audiencia y con la de otros 2 o 3 más. Y uno desaparecerá. Pero en lo que es el podcast en sí, no. Si al revés, si se está viendo incluso en la industria del automóvil, se está viendo que ya incluso hay coches que están... Hace poco en Brand Stoker, en mi podcast, hablaba con ay, no me acuerdo el nombre, jolín. O sea, Jorge Álvarez Naveiro, que era el director de marketing y marca y comunicación del Grupo Antolín. El Grupo Antolín es una empresa poco conocida en España, pero es un referente mundial en la fabricación, diseño y fabricación de interiores para coches de todas las gamas. Y me decía off the record que en la entrevista que lo que estaban haciendo es que ya estaban preparando sistemas de audio de coche sin radio. Todo solo con podcast. O sea, todo en función del podcast. Quiero decir, que cuando la industria empieza a tener este tipo de movimientos a su alrededor, son síntomas de muy buena salud.
Entonces no te invita a pensar que eso nos podamos estrellar, ¿sabes? Yo por aquí por aquí decía Sergio, no sé si es comentario polémico, no sé si querrás opinar. Dice, si tiene éxito y no poco, Miguel Noguera con el podcast Infrashow es mayormente por la calidad de audio. Ja, 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 ja. No. Pero Miguel Noguera a mí me mola mucho. No sé, ¿En no lo escucho serio? podcast, A ver, yo a Miguel Noguera le conozco por otro podcast en el Por cual los yo no sé si Vengamonja, yo soy Vengamonger absoluto. yo es que era de La Raja, no sé si conocéis La Raja. No me suena. No. De Xavi Daura, que con Yaiz, que no me acuerdo Sí, cómo Xavi era, Daura, el Yaiz. otro de los Vengamonjas. O sea que... Yunez, con Yunez estaban Xavi y Yunez vale. Chai. Bueno, me encantaba, de hecho se llama La Raja porque es el programa más inútil que existe en el mundo. De hecho duraron 6 programas y yo no sé si es que les censuraron ya porque... A ver, es un podcast en el que hablaban de un personaje. Pero claro, se inventaban los datos. Rajaban, se inventaban los datos y, por ejemplo, el último minuto del podcast, pues hablaban de Miguel Noguera, se inventaban su biografía, empezaban a vacilarle y el último minuto de podcast era que se dedicaban a insultarle, ¿no? Esto como con Carmen Machi, con Gaudí, bueno, duró 6 programas, pero la verdad, si podéis echarle un ojo, era súper gracioso. Sí, porque oye, yo creo que más por la polémica, porque había, por ejemplo, no se lo tomaba mal, Miguel Noguera, pero hombre, me imagino que a Carmen Machi, no me acuerdo a quién era, a uno del Barça. A uno del Barça que se ponían a insultarle. O a Rita Barbera, ¿no? Entonces no todo el mundo no tenía humor. Y ya conocía ya a Noguera, tío. Intenté ver a ver qué es lo que hacía el Noguera. Joder, que todavía estoy esperando reírme, tío. Joder, es que tiene un humor muy raro. No lo pillo, tío. Tiene un humor muy raro. O sea, es extraño. ¿Lo pillas o no lo pillas? Pero vaya, a mí cuando me hace gracia me hace mucha gracia. Fue el Infrashow, tenéis que escucharlo con un programa cualquiera, vale. Vale, le echaré un ojo a ver si lo pillo. Es que juro que no, que a Noguera no le pillo, tío. No. Vamos, a mí es como si me estuviera escuchando la misa del domingo. O sea, es que no me río nada. Y sabéis que yo tengo un humor especial, joder, pero tanto. Pensé que ibas a decir, sabéis que yo voy mucho a misa. También. Se me ve, hombre. Sí. Hombre recatado y costumbrista, joder. Todos los días se va a cantar el Dios es amor, la Biblia lo dice a la iglesia. La alabaré. La sangre de Cristo, más bien. Pues nada, Rubén, yo creo que si quieres explicar algo más, porque yo creo que ha quedado todo clarito, creo que lo del podcast ha interesado mucho, me gusta que la gente esté aquí tal, porque creo que interesa, creo que al fin y al cabo todos salimos de los mismos lodos. Todos al final hemos pasado por el podcast, todos hemos escuchado el podcast sigue ahí y nos hace compañía a todos y oye, me alegro mucho porque creo que mucho de lo que se está consiguiendo con el podcast es por iniciativas como las tuyas. Y os voy a decir que el señor Rubén es muy humilde porque poco ha hablado para lo que él está consiguiendo con Bram Stoker, para lo que es Bram Stoker. Poco os ha hablado de los grandes éxitos de Bram Stoker también, ¿eh? Y de lo bien mirado que está tu podcast. Tengo que responder. Hombre, al menos que me digas que no miento. Que se van a pensar que te estoy chupando el culo, tío. No. Mira, pues, yo que soy diseñador, yo antes de conocer a Rubén, incluso, ya conocía el podcast y a Brandemia y mucha gente lo conocía. O sea, que no es que sea... A mí no me interesaba el branding. Creo que no me interesa el branding hasta que conozco a este señor. Empiezo a escucharme los programas, además yo me los ponía, tú lo sabes que muchas veces llegabas a la tienda y me decías, ¿quién es ese señor? Digo, no lo reconozco. Joder, si los teníais ahí puestos, me acuerdo un día que los teníais ahí puestos a todo rabo. Digo, pero me gustaba, pero además me gustaba, ¿por qué? Porque yo creo que el secreto que tiene Bram Stoker es que hace que algo que no me interese, me interese, porque sabes muy bien pillar la curiosidad, pillar la intrahistoria, escudriñar, ¿no? En lo más oculto y detrás de grandes marcas, detrás de, joder, yo me acuerdo ese mítico de Jagger, ¿no? De Jaggermaster. Sí. El branding nazi. Sí, señor. Claro, el branding nazi. Por ejemplo, pues son
la verdad es que son programas, tío, que sin yo estar metido en el mundo como vosotros, porque entiendo que Germán se ve atraído por un mundo en el que está metido. Pero yo, tío, si no salía Lobezno en tus programas, quiero decir, no salía ni Moebius ni Frank Miller, y haces que me interese. Que a lo mejor me lo cuenta otra persona y digo, cállate ya, chalao. Pero creo que tu programa lo hacía que la verdad es que interese y que te des cuenta que detrás de cada temática hay una gran historia. Pero sobre todo, yo te quiero felicitar porque es la manera de contarla y la manera de transmitir. Pues te lo agradezco un montón. La verdad es que no son pocas las horas que le dedico al puto podcast. Y la verdad es que, como se suele decir, sarna con gusto no pica. Pero sí, al final son. Pues mira. Yo te imagino intentando dormir tú y tu mujer y tú haciendo podcast. Como hables dormido, la ha jodido la pobre. No. No, pero sí que me pasa que voy andando por ahí y digo, hostia, esta marca. Bueno, hace poco, una de las marcas de las que vamos a hablar esta temporada es una marca muy. No es famosa, pero la vi un día en la tele y dije, coño, ¿y esta marca? Una marca de mostaza, así que me cago en la leche. La marca de mostaza, voy a haceros un spoiler, os cuento un poco de qué va el episodio este. La marca Maillé, que ahora ahí están haciendo anuncios de mostaza Maillé, que es francesa. Y joder, y esta mostaza, y veo desde 1723. Digo, joder. Pues para allá que vas, ¿no? Pues para allá que vas. Ahí tengo que meter el hocico. Y macho, me encontré una historia espectacular. O sea, espectacular de cómo se descubre el fundador. Bueno, luego lo desmiento porque luego lleva una parte de investigación, pero la marca vende como que el fundador fue el creador de el vinagre de los 3 ladrones. ¡Oh! ¿Te suena eso? Hombre, el vinagre de los 3 ladrones me suena de brujería. ¿Te suena? Esto fue. Hay varias leyendas, ¿no? Pero en la que la marca se inspira o dice que el fundador era un señor francés que vendía vinagres. Entonces descubrió. Bueno, en Marsella hubo una peste una plaga de la peste, perdón, y murió muchísima gente. Entonces resulta que pillaron a unos ladrones que a la gente que moría en sus casas de la peste, pues las robaba. A los que estaban enfermos les robaban y a los que estaban muertos les robaban y ellos no se contagiaban. Entonces descubrieron en un juicio público, en la plaza pública, o sea, en la plaza de Marsella, el juez les dijo que dijesen si querían salvar la vida, tenían que decir cómo hacían para robar a los que estaban infectados y no contagiarse. Y los señores estos dijeron que bueno, tenía una receta de que habían conseguido de un vinagre que se decían ellos y de hecho es un mejunje que se echaban ellos aquí un poco en las gotitas y luego lo bebían también. La cosa es que, bueno, la gente no se contagiaban y de hecho luego fue algo tan importante como que esa receta se puso grabada en los muros de Marsella. Entonces, para que toda la gente lo viese y supiese qué pasa, que eso fue después hubo otra plaga y entonces este señor, el señor Maillé, pues accedería a esta información y llegó con esta receta. Entonces él se puso la medalla como que él había inventado la receta del vinagre, pero además es muy burdo porque al final se llama, dice que inventó el vinagre de los 3 ladrones. Claro. Que claro, entonces... ¿Quién te lo ha dicho? Pues los 3 ladrones, pues. Entonces, sí, y la verdad es que, pues eso, estábamos un día en casa y digo, hostia, ahí tiene que haber chicha, vamos. Además se usa, ya te digo, se usa mucho en brujería, en la brujería actual, la Wicca, incluso la Wicca de ahora, la actual. Tiene mucha presencia el vinagre de los 3 ladrones. Incluso hay muchos vídeos de cómo crearlo y como una serie de historias, ¿eh? Lo que pasa que, claro, me imagino que habrán transformado la historia a su manera. También te voy a decir una cosa, con la cantidad de historias que tienes en la cabeza, la cantidad de historias curiosas que sabes de estos asuntos, tú que también eres un aficionado al cómic europeo, sobre todo, Rubén, al cómic en general, pero el europeo, sabemos que es tu pasión.
hay cada historia, tío, para contar. Hay cada historia para decir dentro de un cómic que creo que la gente se sorprendería, ¿eh? Simplemente los Hombre, Kellogg's, ¿no? joder. Lo que hay detrás de Kellogg's, ¿no? Creo que Sí. hay muchas cosillas, tío, como para que se pudieran contar cómics interesantes. Señores guionistas, investiguen un poco más y déjense de Conans. Qué cabrón. Sí, sí, verdad. Bueno, de Kellogg's, de hecho, Tenía que tirarla, si no, no. de Kellogg's hay incluso una película, El balneario Battle Creek, que es una peli Uh, de Hollywood. Y bueno, pues al final es que son dos hermanos que intentan curar la masturbación. Entonces crean una dieta con los copos de cereales y bueno, pues de un accidente pues se encuentran que al hornear los cereales pues les salen los crispies de toda la vida. Y bueno, luego se discuten entre ellos. Bueno, la verdad es que da para mucho y para mucho guión y para, bueno, pues para, sobre todo, para que de alguna forma veamos que detrás de las marcas hay personas, que muchas veces vemos un logotipo, un diseño, pero todo eso tiene una historia y tiene que ver siempre con una idea, con una idea brillante, con mucho sufrimiento, mucha tenacidad y, hostias, eso no nos llega de la mayoría de las marcas, ¿no? Y me parece un poco ingrato. Yo que vengo del marketing y de la publicidad, ¿no? Y del diseño, eh, me parece esencial para poder entender todo lo que se ha hecho después con la marca, ¿no? Nos pasa con la historia, ¿no? No puedes entender la historia de España sin saber qué pasó en la época árabe, ¿no? Perdón, la época de los moros. Pues aquí pasa un poco igual. Entonces, sí, la Bueno, verdad es que fíjate, te voy a retar un día y un día me vas a venir aquí a hablarme de lo que hay detrás de la Bayer. Que ahí podemos hablar incluso de conspiración y todo. ¿Quieres, no? a mí eso me mola. Hay dos cosas bueno, había dos cosas de las que no hablaba y una era de farmacéuticas y otra era de bancos. De bancos al final me Para junté que no con te los venga de... nadie, ¿no? Claro, Por la noche. no es broma, ¿eh? No es Es broma. que ojito con Bayer, ¿eh? Ya, ya. Bayer está metido en muchos asuntos turbios, e incluso Sí, en asuntos turbios no resueltos aquí en España. sí. A mí Vamos a decirlo, eso... o asuntos que se resolvieron judicialmente a golpe de talonario, por el cual incluso comunicadores de radio pagaron, se dice que con sus vidas, hay mucho. Ya no es porque me vayan a liquidar, que tampoco tengo, ojalá tuviese yo tanta influencia como para que les estorbase, pero sí por tema de denuncias y demandas. Porque es verdad que pues Pero estas te empresas... suena de algo lo de lo que te estoy diciendo, Sí, 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 sí. el aceite de colza, ¿no? El aceite de colza, por Del ejemplo. aceite de colza y del origen de la aspirina, ¿no? Y del TDT. Y Y cómo del se llegó a TDT. todo eso. Y Claro, y del- cómo se llegó a todo eso. Eso al final hay un lado muy turbio y ya no solamente eso, es que si te metes a hablar es que son terrenos pantanosos porque te metes a hablar de ese tipo de marcas, los bancos ya no, porque bueno, tenía pensado hablar del Banco Santander, pero al final me eché para atrás porque está la cosa jodida. sí. Hablé, por ejemplo, hicimos un especial con los amigos de Esto también es política, con Mario Girón Anda. y sí, ¿le conoces? No me digas que le conoces, Gemita. No, ¿qué va? Pero que me Ah, suena, o sea, En me suena, persona no, no, no claro. lo conozco personalmente, pero me suena. ¿acaso coño, el colega Mario? No, no, ¿Qué no. va? ¿Qué va? No, sí, Pues sí. hicimos un especial hablando del origen del HSBC y cómo surge ese banco y que al final tiene que ver cómo crean la guerra del opio, cómo meten opio en China para que haya una demanda, para devaluarse y para que los chinos empiecen a comprar a Inglaterra y que tengan, al final sea China quien compre más a Inglaterra que Inglaterra a China, ¿no? Y cómo se hace todo eso de una manera orquestada y al final termina fraguando en un banco. Y con las farmacéuticas yo quería hacer pues Bayer y el origen de la aspirina. Lo que pasa es que ahí lo estaba mirando y si te metes, es que todo está trufado con problemas legales, con fármacos que han creado, que luego han muerto no sé cuántas mil personas porque estaban mal hechos. Y me pasaba dos cosas.
con todo esto que hemos pasado al coronavirus, este tipo de noticias que le restan credibilidad a las farmacéuticas, bueno, no me molaba mucho, paradójicamente. Y luego, por otro lado, es que me arriesgo a que me metan un puro de la hostia. Y claro, totalmente. porque pasó con el Banco Santander, que hay un periodista de un diario, me parece que era de Granada o de Córdoba, que contaba un poco el origen de cómo murió Botín, y hubo una teoría, una trama ahí de puta madre, y el tío pues no se sabe dónde está. O sea que esas cosas me dan un poquillo de respeto. Bueno, pero tú y yo sí que podemos quedar un día, nos vamos a tomar algo, una cerveza, nene, o comemos o algo y hablamos de este tema, porque tú sabes que a mí estas cosas me interesan, porque sabes que Bayer, voy a dar el dato, Bayer se puede hablar hasta dentro del caso Humo. Dentro del avistamiento de Valdeiglesias, podemos hablar también de ciertos plásticos que aparecieron ahí. Pues se puede hablar mucho. Hacemos un spin-off de Mundo Skrull hablando de estas temáticas. Sí. Qué bueno. Pues nada, Rubén, te deseamos lo mejor para las Podcast Days. Nosotros sabes que lo estaremos anunciando porque creo que es una cosa que no se puede perder nadie. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?